Temperaturas de verano en abril, deshielo, lluvias torrenciales, inundaciones. Los fenómenos extremos son cada vez más frecuentes como consecuencia del cambio climático. Ante ese escenario se hace imprescindible adaptar las ciudades, el campo y también prepararnos para mitigar sus efectos en nuestra salud. Son muchos retos, sin duda, por delante, que hoy analizamos con Miguel Ángel Saz. Muy buenos días, bienvenido. Decíamos, ¿no? Hay muchos retos por delante y además no son retos que hay que pensar para el futuro, ¿no? Son retos ya para hoy que hay que poner en marcha, que hay que abordar. Es así, es totalmente cierto. En muchas ocasiones se plantea desde distintos sectores que, bueno, cuáles van a ser las condiciones del clima en el futuro, qué va a pasar en los últimos 15 o 20 años, para pensar en medidas de adaptación. Y en muchas ocasiones no tenemos nada más que mirar lo que ha pasado en los últimos 15 o 20 años, porque está pasando ya. Y está pasando significa que esas medidas de adaptación se tienen que tomar ya. Porque recordamos todo ese mensaje, ¿no? De hay que frenar, hay que evitar que en tal año ocurra según qué situación, pero la realidad es que cada vez más, como decíamos al inicio, esos fenómenos extremos son más frecuentes y más cercanos en el tiempo. Sí, la realidad es que los modelos climáticos que funcionaban en los años 90 y que, comparados con los actuales, no solamente por la arquitectura de los modelos, sino por la capacidad de cálculo que tienen los sistemas informáticos, pues en la actualidad evidentemente son mucho mejores, ya nos estaban mostrando el camino de lo que está sucediendo en la actualidad, de ese incremento en el número de eventos extremos, tanto térmicos como pluviométricos. Y esa cercanía, el hecho de que esos fenómenos extremos se produzcan cada vez con más frecuencia y con menos tiempo, ¿no? Entre ellos, es una consecuencia del cambio climático, porque hay quien dice, bueno, siempre ha habido fenómenos extremos de sequía, siempre ha habido inundaciones, siempre ha habido episodios altos de calor, hay registros, pero no sé si la clave está en que el cambio climático lo que está haciendo es acelerarlos. Sí, cada vez hay más evidencias y cada vez hay más estudios científicos que demuestran que determinados episodios, prácticamente todos los episodios atmosféricos que estamos viendo ahora como eventos extremos, son atribuibles al cambio climático. Esto, desde el punto de vista científico, es indudable. Sí que es cierto que los registros instrumentales que nosotros tenemos nos dan una imagen de la evolución del clima, en el mejor de los casos, de los últimos 100 años. Y en esos 100 años sí que estamos viendo que los eventos que tenemos en la actualidad son eventos extremos que se están repitiendo, máximos térmicos de forma prácticamente recurrente. Cada vez que hay un evento de calor se superan máximos de temperatura en un buen número de estaciones, con series incluso largas. Pero desde la perspectiva de la paleoclimatología hay estudios que tienen reconstrucciones de temperatura de los 2 últimos milenios. Nosotros en el grupo de investigación también hemos desarrollado reconstrucciones de los últimos 500 o 600 años que muestran que más allá de ese periodo instrumental, más allá de sus últimos 100 años, el periodo actual es un periodo evidentemente mucho más cálido, con muchos más extremos y con un comportamiento de la pluviometría también anormal, en el contexto ya no solamente de los últimos 100 años, y ya digo que en algunos casos de los 2 últimos milenios, ¿no?, de reconstrucción. Una de las consecuencias, por ejemplo, que estamos sufriendo este año es la sequía. Es cierto que esto no es nuevo, ¿no? En el entorno, en el ecosistema mediterráneo, ¿no? En el entorno mediterráneo ha habido sequía, las ha habido en las series históricas. Aquí entra también en juego esa frecuencia, ¿no?, con la que se recurren, con la que ocurren estos fenómenos. Y aquí, ¿qué se puede hacer en cuanto a la investigación, en cuanto a la mejora, en cuanto a los recursos que hay respecto al agua? Gestionar y mejorar la gestión. Las sequías en ambientes, no solamente en ambientes mediterráneos, en cualquier clima del mundo, la sequía es un fenómeno recurrente, que además no tiene periodicidad definida. Sí que puede haber indicadores a largo plazo o a medio plazo desde el punto de vista atmosférico, algunas teleconexiones relacionadas con el Niño, la oscilación del Atlántico Norte, que estadísticamente te puedan llevar a que va a haber una sequía en los próximos meses, ¿no? Pero es bastante complicado. Y las sequías es un fenómeno que es habitual en entornos climáticos como el nuestro, que los sistemas naturales han desarrollado adaptaciones para esas situaciones de sequía. Nosotros como especie también nos hemos adaptado a través de esas situaciones como sequía, a partir de los cultivos, a partir de los regadíos, y es ahí donde precisamente está, en este tipo de adaptaciones, en mejorar la gestión, en mejorar estas adaptaciones, lo que podemos desarrollar para un escenario futuro en el que estas sequías van a ser, según dicen los modelos climáticos para el entorno del Mediterráneo, más intensas y más recurrentes. El tema está en no desarrollar las medidas de adaptación, no desarrollar esa gestión en situaciones de emergencia como es en la actualidad.
Las sequías sabemos que van a suceder. Entonces es el momento en el que no hay sequía cuando se tienen que desarrollar esas medidas de adaptación. Las confederaciones hidrográficas lo hacen. Se desarrollan estas medidas de adaptación en situaciones en que la sequía no ha llegado. Pero sí que es cierto que en muchas ocasiones, cuando estamos inmersos en una situación de sequía como la actual, que sí que sabemos cuándo ha comenzado, pero no sabemos cuándo va a terminar, ni sabemos cuándo va a ser la siguiente, es en ese momento cuando a veces se adoptan medidas de emergencia que ni siquiera a corto plazo son eficaces y además tienen un alto coste económico. Como hemos señalado al inicio, el cambio climático es también una crisis de salud, es lo que defienden desde el Instituto de Salud Carlos III. Para hacerle frente proponen aprender a gestionar los riesgos que implica. Hoy queremos analizar los efectos del cambio climático en nuestra salud y para ello nos acompaña Julio Díaz, que es profesor de investigación en el Instituto de Salud Carlos III. Muy buenos días, profesor. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Cuéntenos, ¿cuáles son estos efectos? ¿Cómo afecta el cambio climático a nuestra salud, a nuestro bienestar? Bueno, el cambio climático está claro que lo primero que hace es afectar a la salud de las personas. El cambio climático tiene, desde el punto de vista de salud, una serie de efectos directos y efectos indirectos. Quizá entre los efectos directos, los más conocidos, bueno, pues sea las olas de calor, el aumento de las temperaturas extremas. También la subida del nivel del mar, con la consiguiente salinización de los acuíferos. Pero también tiene una serie de efectos indirectos que son menos conocidos. Por ejemplo, el cambio climático incide en las sequías, en los eventos meteorológicos extremos. A su vez, la sequía influye en los incendios forestales, incide en la calidad del agua, incide en la calidad de los alimentos. Además, hay enfermedades transmitidas por vectores, es decir, por mosquitos, por garrapatas, que como consecuencia del aumento de las temperaturas se están haciendo cada vez más frecuentes en nuestro país. Hay enfermedades como el dengue, el chikungunya e incluso la fiebre del Nilo, que antes no se daban en nuestro país de forma endémica y ahora sí. Hay que tener en cuenta que todos estos problemas en los países ricos, los países desarrollados, tienen un efecto totalmente diferente que los países en vías de desarrollo, que son los que menos han contribuido al cambio climático y sin embargo son los que sufren las mayores consecuencias. Por ejemplo, se está hablando que únicamente en relación a la sequía, en este año 2023 se estiman como 700 millones de personas que se van a tener que ver desplazados como consecuencia de no tener alimentos. ¿Y cómo podemos adaptarnos al cambio climático? Bueno, para luchar contra el cambio climático hay tres herramientas. Primero tenemos la herramienta de la mitigación. Mitigar significa emitir menos gases de efecto invernadero. Esto parece que no lo estamos consiguiendo al ritmo que deberíamos hacerlo. Ya es difícil que nos quedemos en estos 2 grados que se enmarcan en el Acuerdo de París. Pero no es lo mismo que la temperatura suba 2 grados al final de siglo que suba 3 o que suba 4 grados. Por lo tanto, la mitigación es básica. Pero además hace falta adaptarse. Tenemos que adaptarnos a estas temperaturas extremas, a estas sequías, a estos incendios forestales. Por lo tanto, esa es la otra faceta, la adaptación. Y por último, nos queda aprender a gestionar estos riesgos. Tenemos que saber gestionar los riesgos para minimizar los impactos que el cambio climático tiene en la salud. Para gestionar estos riesgos fundamentales, los planes de prevención. Muy brevemente, ¿cómo deberían evolucionar estos planes de prevención? Estos planes de prevención primero se tienen que actualizar. Es decir, no vale con mantener las mismas temperaturas de definición de ola de calor de hace 20 años. Hay que actualizarlos. Y además tienen que ser planes integrados. Es decir, no solamente tienen que tener en cuenta la temperatura, tienen que tener en cuenta otros factores que se dan a la vez cuando sube la temperatura. Por ejemplo, sabemos que en olas de calor sube la temperatura, sí, pero también sube la contaminación, también suben los incendios forestales, que tienen impacto en salud, también se acrecientan, se agravan las sequías, que también tienen impacto en salud, hay enfermedades transmitidas por el agua que también aumentan. Por lo tanto, estos planes tienen que ser unos planes integrados y actualizados. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Soy profesor. Muchísimas gracias a ustedes. Y nos quedamos con esa importancia de la prevención fundamental para afrontar estos riesgos del cambio climático en nuestra salud. Nos decía Julio Díaz, el profesor, hay que adaptarse, ¿no?, a la situación. Y esto me lleva a plantear cómo nos adaptamos en las ciudades, que es donde vivimos buena parte, ¿no?, de la población, en los grandes núcleos urbanos. Ahí también hay que actuar.
Sí, las ciudades constituyen una problemática especial desde la perspectiva del cambio climático, por dos cuestiones. Una es porque la mayor parte de la población vivimos en ciudades. En España la mayor parte de la población vive en entornos urbanos, en Europa, en el mundo, y esta tendencia además va a ser creciente en las próximas décadas y en los próximos años, esta concentración de la población en estos espacios, ¿no? En espacios meramente urbanos. Y las ciudades generan en torno a ello un fenómeno conocido desde hace tiempo, que es el fenómeno de la isla de calor, que hace que las temperaturas, sobre todo las temperaturas mínimas nocturnas, sean más elevadas en promedio que dentro de la ciudad que en zonas periféricas de la ciudad. En el caso de Zaragoza, nosotros en el grupo de investigación tenemos monitorizada la temperatura de la ciudad a través de 25 estaciones desde el año 2015, y en ese periodo hemos visto que la temperatura media de Zaragoza ya es 1,6 grados más elevada. La del núcleo urbano de Zaragoza, fundamentalmente las zonas del centro y los barrios de extensión de la ciudad en los años 60 y 70, es 1,6 grados superior a la que puede haber en el entorno no urbanizado. Es decir, tenemos que sumar ese incremento de temperatura que se produce a escala regional debido al cambio climático, tenemos que sumarle ese incremento que se produce debido al efecto urbano. 1,6 grados más allá de situaciones sinópticas. Días como hoy no existe ola de calor, pero en el conjunto del año, porque el cierzo barre esa masa de aire, ¿no?, que se calienta, pero en el conjunto del año estamos ante una temperatura superior. ¿Qué se puede hacer, por tanto, en las ciudades para mitigar este impacto? Porque además no hablamos de unas zonas específicas, no hablamos del centro, por ejemplo, ¿no? Nos decías, hay también barrios alrededor que también están sufriendo esta consecuencia, y además no con la misma situación socioeconómica para hacerle frente. Sí, las adaptaciones son posibles a escala tanto a escala urbana, desde la perspectiva de cómo tiene que ser la planificación urbana, y a escala de edificio. De hecho, estamos trabajando con ingenieros y con arquitectos para analizar cuáles son las mejores adaptaciones a partir de monitorizar temperaturas tanto dentro como fuera de las edificaciones y ver qué sucede con esas adaptaciones, ¿no? Hay un aspecto fundamental en los entornos urbanos, que es cómo se comportan desde el punto de vista radiativo, desde el punto de vista de radiación solar, los edificios, ¿no? Y allí se ha hecho mucho desde la ingeniería, se ha hecho mucho desde la arquitectura para trabajar sobre estos aspectos, también desde la perspectiva del paisajismo en cuanto al arbolado urbano, para ver cómo podemos desarrollar superficies de arbolado en las ciudades que mejoren la capacidad térmica de la ciudad, ¿no?, para absorber ese calor y mitigar ese calentamiento que podemos tener allí. A todos nos viene a la mente, ¿no? Este verano ha sido especialmente duro y ha habido muchas noches, ¿no?, con esas condiciones, además también con esa sensación de que ha durado más de la cuenta, ¿no? Muchas noches con temperaturas extremas donde es difícil dormir, donde es difícil conciliar el sueño. Este verano ha sido especialmente caluroso. Ya llevamos varios años señalando que desde el punto de vista meteorológico la estación estival se ha incrementado en duración, tanto por delante como por detrás, ¿no? El verano cada vez tiene más semanas. Se hablaba de que en torno a 9 semanas estaba durando el verano más, ¿no? Pero en el caso de Zaragoza este año sí que cuando acabó el verano recogimos la información de las estaciones y vimos que pues de entre junio, julio y agosto, que suponen son 92 noches, porque son 2 meses de 31 días y otro de 30 días, son 92 noches, allí en algunas zonas como el centro de la ciudad, el entorno de la Plaza Santa Marta, fundamentalmente esa zona, pero buena parte del centro de la ciudad y zonas de Delicias, que son donde tenemos algunos observatorios, se habían registrado hasta 67 noches conocidas como tropicales, que son noches en que la temperatura mínima no baja por debajo de los 20 grados. 67 noches de 92. Pero es que además hay otro umbral térmico que se ha puesto ahora, que son los 25 grados de temperatura mínima, que es lo que se viene a llamar como noches tórridas o noches ecuatoriales, que en el aeropuerto de Zaragoza no se ha registrado ninguna este verano, pero en sectores de Zaragoza hemos tenido más de 20. Y vamos a ver qué nos espera este verano, que parece que será como mínimo parecido, ¿no? Veremos qué pasa. Miguel Ángel, gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. A vosotros, muchas gracias.